Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo webinar del Centro de Estudio de Derecho Animal, titulado Emoción y Cognición No Humana. Mi nombre es Fernanda Valencia y hoy junto a mi compañera de y me ven en pantalla, Soledad Robledo, estaremos a cargo de llevar la actividad donde contaremos con la presentación de dos grandes expositores, siendo la primera de ellas, nuestra primera invitada, la veterinaria Paula Lenis, etóloga y especialista en el método cognitivo emocional. Nuestra primera invitada, Paula, va a exponer en un primer inicio sobre el tema de cognición y emoción en los animales no humanos, específicamente en el caso de los llamados animales de compañía, para luego domésticos que son conocidos como los animales de granja. La idea es que Paula pueda exponer y presentarnos sus ideas, sus reflexiones con respecto a este tema durante unos 20 minutos y luego podamos hacerle ciertas consultas, preguntas, comentarios y reflexionar junto a ella con respecto a lo que nos vaya contando a través también de las distintas preguntas que vayamos a ir recogiendo en nuestras redes sociales del Centro de Estudio de Derecho Animal. Así que bueno, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Paula. No sé si me escuchas, Paula. ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Hola. Hola, Paula. ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muchísimas Qué gracias por bueno. querer estar este día con nosotros compartiendo sobre un tema que es tan importante, también de cara a lo que es el país, el proceso constituyente, que en buena medida está recogiendo también las demandas que desde la causa animalista también se están o se han ido, digamos, forjando en el último tiempo. Así que bueno, somos todos oídos, la palabra ahora es tuya. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Siempre agradezco estos espacios porque es muy importante empezar a hablar de estos temas que no se hablan mucho. Así que gracias y empecemos. Entonces, Vamos. me gustaría empezar con una cita, ¿ya? Que dice así. Un entendimiento neurocientífico detallado de las emociones humanas básicas dependen críticamente en el entendimiento de las emociones comparables en animales. ¿Ya? Esto lo dijo Jack Pansep en uno de sus papers. Él es un neurocientífico muy, muy importante. Al final, para entender nuestras emociones, debemos entender las emociones de los otros animales. ¿Ya? Si conozco a los demás animales, me conozco a mí mismo. ¿Sí? Por esto que yo los invito hoy a abrir sus corazones, liberar paradigmas que nos ha puesto la sociedad y expandir un poco la mente, porque una vez que ya lo entendemos, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces, los animales, todos los animales, yo hablo mucho como yo hago esto, ¿ya? Cuando hablo así, hablo de todos los animales, ¿sí? Los animales percibimos el mundo a través de las emociones, ¿ya? Las emociones son las evaluadoras iniciales y finales de todo, ¿ya? De todas las conductas, todas las acciones, de todo lo que hacemos nosotros y los demás animales día a día, las emociones están presentes. Desde lo que hago, cómo lo experimento, cómo lo vivo y cómo lo percibo y cómo vemos la vida y cómo los demás animales perciben y ven su vida, es a través de las emociones, ¿ya? Por ejemplo, las emociones en este sentido pueden ser físicas o mentales o más internas, ¿ya? Para ponerle los ejemplos. El primer ejemplo, por ejemplo, va un animal y hay brasas, se quema el pie y dice, me quemo, me duele. Lo primero, emoción, evalúo. Esta brasa me quemó, me dolió. ¿Sí? Y después, dependiendo de nuestra experiencia y de lo que estemos generando ese minuto, buscamos una solución. ¿Sí? Por ejemplo, meter la pata en el agua. Y ahí la emoción está presente de nuevo y evalúo cuán efectiva fue esa conducta de meter la pata en el agua para calmar el dolor por que me quemé la pata con una brasa, por ejemplo. Otro ejemplo, hay un perro, va alguien en la calle y le grita, lo trata mal. Ese perro, ¿qué hace? Evalúa lo que está pasando a través de la emoción que le genera esa situación y luego, a través de la cognición y sus experiencias pasadas, genera una acción. Por ejemplo, hacerse chiquitito, 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 hasta que este ser pasa y lo deja tranquilo. Y ahí aparece la emoción de nuevo y evalúa, ok,
me pasó esto, sentí temor, a través del temor me hice chiquitito y tuve éxito porque la situación llegó hasta ahí. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. Entonces, las emociones están presentes en el día a día, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás animales. Y están íntimamente relacionadas con la cognición, ¿ya? ¿Qué es la cognición? Es la capacidad que tenemos todos los animales de, a través de los sentidos, sumado con nuestras experiencias pasadas y ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. A través de nuestras experiencias pasadas y nuestra experiencia al final, vamos generando distintas reacciones a distintos estímulos, ¿ya? Entonces, a través de los sentidos, yo percibo el medio que me rodea, a través de mi experiencia, mi memoria, proceso esa información y genero una respuesta, ¿ya? Esa es la cognición. Y la emoción, obviamente, está ahí, porque a través de la emoción, los demás animales perciben el mundo, ¿ya? Y ven lo que está pasando. La primera herramienta que ellos tienen es la emoción, ¿ya? Y la cognición tiene que ver con los sentidos físicos, con la vista, el gusto, el oído, el tacto, la capacidad de razonar y comprender el medio que me rodea, y la memoria que yo tengo de mis experiencias pasadas, ¿ya? Todo eso genera una cognición, o las capacidades cognitivas que tienen los demás animales. También está íntimamente vinculado con la emoción y la cognición los pares y familiares con los que este individuo está emocionalmente o tiene vínculos afectivos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque como los pares, por ejemplo, tenemos este chanchito, ¿ya? Y acá están sus pares, su familia, ¿ya? Entonces, como estos chanchitos experimentan la vida y la perciben y la sienten y la procesan, este chanchito va a aprender a experimentar la vida, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo ejemplo del perro, vino alguien y agredió a estos chanchitos y estos chanchitos se hicieron chiquititos y este chanchito vio que al hacerse chiquitito el peligro pasó. Este chanchito va a aprender que ante esa emoción de miedo yo me puedo hacer chiquitito y va a pasar y va a estar todo bien, ¿ya? Entonces es muy importante cómo vive la vida los pares y la familia de ese individuo, ¿ya? ¿Y por qué tienen esa capacidad? Tienen la capacidad de empatizar y la capacidad de generar contagio emocional. ¿Qué significa el contagio emocional? Que si, por ejemplo, el chanchito azul siente miedo y está triste y se siente mal, el chanchito verde es capaz de ver esa emoción, vincularse con esa emoción, sentirla y buscar que esa emoción se pase si es negativa o compartirla si es positiva. Eso es el contagio emocional y eso pasa. Y esa capacidad la tienen todos los demás animales, ¿ya? Entonces al final lo que le pasa a uno le afecta al resto y a través del afecto los individuos de un grupo social buscan mantener el equilibrio y el bienestar de ese grupo, ¿ya? Y eso pasa en todos los animales. Entonces, y eso estoy segura, a través de mis estudios, ya a través de la medicina veterinaria, de mi especialización de la etología cognitiva, yo he sido capaz de entender estas cosas, porque a veces uno está metido en una burbuja donde no ve un poquito más allá, pero yo me acuerdo patente en los prácticos de la carrera, en donde veía en los ojos de las yeguas, en los ojos de las vacas, donde íbamos a hacer las prácticas, el terror, el horror, esa indefensión aprendida de decir, estoy acá, no puedo hacer nada y me la tengo que bancar, ¿ya? Y eso es real, solo basta que nosotros queramos verlo y no obviar eso y darle a los demás animales los sentimientos y las emociones que tienen, porque lo tienen, solo que nuestra sociedad nos ha reprimido de verlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llevado a mi carrera, a mi especialización, que son los perros. Los perros son individuos increíblemente emocionales, muy sensibles, muy cognitivos, perceptivos, empáticos, muy, muy amables, ¿ya? Y son capaces de entender el mundo a través de las emociones, porque son las evaluadoras iniciales de su vida, ¿ya? Y son capaces de vivir esta vida a través de los sentimientos, a través de los lazos afectivos que van generando, y generar aprendizaje a través de la memoria y de sus experiencias pasadas. Y eso es así.
Y ahí esa es la cognición. Y los demás animales tienen la cognición, no somos los únicos. ¿Ya? Y por ejemplo, les pongo un ejemplo de perros de refugio, porque yo trabajo en eso. Un perrito que está abandonado, que viene de un pasado muy, muy, muy tortuoso, donde lo pasó muy mal, su forma de ver la vida y de ver los demás estímulos va a ser totalmente distinta a un perro que viene de una familia contenedora, donde hay amor, donde no ha vivido experiencias traumáticas. Un mismo estímulo va a ser visto de manera diferente por dos individuos que tienen una vida totalmente diferente. Por ejemplo, el perrito de refugio, hay un ruido fuerte, pum, se va a achicar, va a correr, va a tiritar, va a sentir miedo. Un perrito que está emocionalmente estable porque viene de un ambiente adecuado, va a ver este ruido, sí, lo va a escuchar, va a ver a su partner humano, está tranquilo, perfecto, estoy tranquilo, ¿ya? Entonces, la experiencia, en cuanto a las distintas experiencias de los demás animales, van forjando quién es un individuo hoy, ¿ya? Y eso es un ejemplo con los perros, por ejemplo, ¿ya? Y estoy segura que animales mal llamados de granja, pasa lo mismo con ellos, ¿ya? Si uno ve videos que están en las redes, si es que no tienen la oportunidad de ir a una granja productiva o a un matadero, etcétera, si no tienen la oportunidad de hacer eso, hay muchos videos donde uno puede ver la expresión facial de emoción que tiene ese animal ahí, de miedo, de terror, y por el contrario, de animales que son rescatados y vemos la expresión corporal que tiene de estarlo pasando increíble, de estar libre, de sentir el mundo, de sentir el sol, el pasto, de ver la felicidad de los otros en sus pares, ¿ya? Hay videos muy lindos de vacas echaditas al lado de una persona que está cantando, que está tocando instrumentos, y vemos facialmente cómo esa vaca está gozando ese minuto, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros tener la capacidad de poder entender a los demás animales, ¿ya? Lamentablemente, esta sociedad nos ha hecho súper autocentrados, todo gira en torno al humano, todo es antropocéntrico, y en la neurociencia igual se ve, al final se usan modelos animales para entender modelos emocionales humanos. Y después dicen, ya, ok, a esta rata le pasó esto y sintió esto, entonces nosotros también tenemos esa capacidad porque también tenemos esa región en el cerebro. Pero después se nos olvida darlo vuelta. O sea, como nosotros sentimos eso, el otro animal también es capaz de sentirlo. ¿Ya? Y eso es súper importante. Al final las capacidades, tenemos que entender que la emoción viene de regiones cerebrales específicas que generan y controlan estas emociones y que los demás animales tienen esas regiones. Como que nosotros nos hemos centrado en pensar que como tenemos corteza cerebral y somos animales más racionales, entre comillas, estamos por sobre los otros animales, cuando en verdad la capacidad de conciencia afectiva que tienen los otros animales está ahí. Y es casi tan potente como nuestra, entre comillas, capacidad de razonar. Entonces, tenemos que tratar de entender y comprender a los demás animales como especie única que son al final. No podemos darle el valor a otro animal porque tiene características propias nuestras. Al revés, el valor de ese otro animal es porque es ese otro animal. O sea, el valor de un cerdo es porque es un cerdo, no porque es capaz de resolver problemas como un niño chico, por lo tanto, lo pongo en un escalafón más alto y parecía un perro. ¿Ya? No, no puede ser eso. Ya, los otros animales tienen las capacidades emocionales, son muy emocionales, muy afectivos, y solo tenemos que querer verlo. Y me gustaría dejarlos con la siguiente reflexión, ¿ya? Si podemos generar ese vínculo de afecto y de confianza y de empatía y de cuidado y de bienestar con nuestros compañeros perros, nuestros compañeros gatos, ¿qué nos impide extrapolar esa relación de confianza y de afecto con los demás animales? Lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy interesante todo lo que nos has estado comentando, principalmente el tema de instalar o de definir las emociones como estos evaluadores iniciales, como comentabas tú.
Y a propósito de eso, yo te quería consultar si existe alguna diferencia respecto, porque muchas veces las personas dicen, no, mira, es que los animales en verdad ellos se comportan de acuerdo a la intuición, no a la emoción. ¿Hay alguna diferencia o ves tú que existan ciertas diferencias importantes para hablar sobre cognición, de que los animales son seres vivos, sintientes y conscientes y tienen cognición y por tanto emoción? ¿Qué hace que no se quede solamente en la intuición, por así decirlo, los comportamientos que ellos desarrollan? Yo creo que no hay que subvalorar la intuición. Yo creo que la intuición es algo que, de hecho, los seres humanos tenemos muy bloqueado y que es lo básico en cómo nos movemos en esta vida. O sea, la intuición para mí es muy importante, tanto para los otros animales como para nosotros. La intuición es lo que nosotros percibimos, que va más allá de la razón, ¿ya? O sea, la intuición no es peor que la razón. Yo creo que la intuición tiene mucho más valor que la razón y que la cognición, porque creo que es el indicador inicial, antes de siquiera la emoción, ¿ya? O sea, uno siente, uno percibe cosas, pasa algo, lo sientes, está la emoción ahí y después viene la cognición. Entonces, los demás animales tienen esa capacidad de intuir, por lo tanto, el cerdo intuye que viene peligro, por lo tanto dice, ok, ¿qué hago? Y llegó el peligro, ¿y qué hago? Y lo siento, ok, ¿y cómo actúo? ¿Ya? Y después utilizo la cognición. Entonces, yo creo que no darle el valor que merece a la intuición es un error, ¿ya? Y los demás animales, o sea, son totalmente cognitivos. Y la cognición va de la mano con la intuición, no podemos separar esas dos cosas. No sé si me doy a entender. Sí, sí, perfecto. Y a propósito de lo que señalaste de que tendemos a pensar que habrían ciertos animales que son más o menos racionales y dentro de los animales nosotros seríamos o tenderíamos a pensar que somos más racionales, es muy usual y sobre todo, no sé, yo creo que a muchos de los asistentes les pasó cuando eran pequeños que veíamos libros o manuales donde se tendía a hacer una lista de cuáles son los animales más o menos inteligentes, comparamos unos con los otros y por lo general la comparación siempre la hacemos de acuerdo a el grado de inteligencia que tenemos nosotros. Esto te lo pregunto porque tú misma acabas de señalar que en el fondo hay que, esta comparación no es adecuada y simplemente se debe tratar al cerdo porque es un cerdo, al pollo porque es un pollo, al gato porque es un gato y así. ¿Cuál es el objetivo, crees tú, de tender a realizar constantemente este tipo de ejercicios? ¿Cuál es el objetivo que tiene el ser humano de querer seguir intentando encontrar puntos de semejanzas en términos de cognición e inteligencia con ciertos animales y de acuerdo a eso, al parecer, el ser humano tiende a dar una mayor o mejor trato a unos que otros? ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Yo encuentro que eso es algo súper irracional de nuestra parte. ¿Por qué? Porque buscamos semejanza, ¿cierto?, con los demás animales. Veamos el lado positivo primero. Busco semejanzas con los demás animales. Y eso, en vez de usarlo como una herramienta para unirnos con los demás animales, con el entorno, lo utilizamos como una herramienta de separación entre nosotros, ¿ya? Entonces, yo siento que el cerdo, sí, es racional, se parece a un perro, pero no es tan racional como yo. Entonces, yo estoy arriba. Y es como esa afición que tiene el ser humano de querer controlarlo todo, de querer ser el superpoderoso, de la ambición que tiene el ser humano con el medio ambiente y con todo lo que toca. O sea, somos el virus más efectivo en este mundo, en hacer bolsa todo lo que tocamos. Entonces, esa ambición que tiene el ser humano de querer controlar, de querer ser superior, como ese antropomorfismo egocéntrico, de querer ponerse por sobre los demás y justificar actos que son injustificables, ¿ya? Como la explotación animal, como la explotación del medio ambiente. Porque yo soy racional y yo sé que eso es lo mejor y no estoy viendo con los ojos lo que está pasando y que estoy dejando la media embarrada. Es como
yo ya lo encuentro ilógico, como que no, encuentro que en el momento en el que estamos no tiene peso. Al final tenemos que usar esas semejanzas que tenemos con los demás animales, que somos infinitamente mucho más semejantes de lo que creemos, pero utilizarlo para unirnos con el medio ambiente, para unirnos con los demás animales, con los demás seres sintientes que al final sienten y piensan y razonan igual que nosotros. Entonces, que nosotros no podamos entender las otras cosas que ellos hacen es cosa nuestra. O sea, yo lo hablaba creo que en otro podcast con Soleá, que al final sí. la inteligencia tiene muchas aristas. Inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia de resolución de problemas, etc. Entonces, yo le ponía este mismo ejemplo a Soledad la otra vez. Tenemos que entender, por ejemplo, los perros son capaces de entendernos a tal nivel de poder percibir o de entender nuestro movimiento ocular. O sea, si yo estoy acá mirando la cámara y hago así, mi perro es capaz de entender que yo le estoy diciendo que vaya para allá. ¿Ya? Y el perro es tan perceptivo y tan sensible que es capaz de entender mi corporalidad, entender qué le quiero decir yo. Los perros entre ellos no vocalizan, no ladran como wow, 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 wow. No tienen una conversación verbal como nosotros. Ellos son totalmente corporales en su lenguaje. Entonces ellos son capaces de entendernos hasta en eso, hasta lo que nosotros le queremos decir verbalmente. Y nosotros no somos capaces de entender su corporalidad ni lo que mi perro me quiere decir. Entonces, ¿quién es el más inteligente? Sí. Pau, tú lo has puesto súper claramente y me encantó cómo hablaste con tanta convicción y tanto cariño, me encantó. Y quiero mandar saludos porque todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en Chile y el mundo, están mandando saludos, están súper contentos de estar presentes acá. Y mi amiga Edith Briñardelo, candidata constituyente del Distrito 6 de Unión Patriótica, dice: muy interesante escuchar cómo estos procesos se van desarrollando a la par que los vivimos sin detenernos a pensar en aquello. Así que gracias, Lilith, sí, porque pasamos por la vida muy acelerado y este es un espacio para reflexionar y conversar cuán importantes son los animales no humanos. Y Paula, también te quería comentar algo que, bueno, es algo que para mí o muchos de nosotros es obvio, pero quizás no para todos, que qué cosa más hermosa conectar con un animal cuando lo miramos a los ojos, a un perro, a un gato. Nunca he tenido la oportunidad de conectar a los ojos a un cerdo, algún día lo voy a tener, y mirar a los ojos a un animal yo creo que te cambia la vida, porque ni solamente mirando sus ojos puedes ver cómo realmente él o ella se siente. Y solamente como motivo para que reflexionemos, me gustaría saber tu reflexión con respecto a lo siguiente. Mahatma Gandhi dice que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. ¿Qué opinión te parece, te merece esa afirmación? Estoy completamente de acuerdo. Al final, hablando del contacto visual, antes que se me olvide, es tan potente el contacto visual, la comunicación visual, que esto en mi área es como, no mires a los perros a los ojos, te puede morder, vas a sentir que tú lo estás agrediendo. Sí, puede ser en un perro que está emocionalmente dañado, pero la comunicación a través de la mirada con cualquier ser es la comunicación más profunda que uno puede tener, la más íntima. Es una comunicación en donde nos vemos mutuamente y ya nos entendemos. Y eso es súper mágico, a mí me encanta. Me encanta trabajar, se me paran los pelos. Me encanta trabajar en base al contacto visual con, por ejemplo, los perros con los que yo trabajo. Le digo a los tutores, por favor, trabajen el contacto visual, mírense, tóquense, acaríciense. Es un momento tan íntimo y de un vínculo tan potente que ojalá todos tengamos la oportunidad de poder vincularnos así con algún animal. Y si ese animal primero es un perro, bacán, pero ojalá que lo extrapolemos a los demás animales, porque nos vamos a dar cuenta que lo que hemos estado viviendo hasta ahora es algo totalmente irreal. O sea, el potencial que tenemos para vivir con los demás seres de este mundo es increíble. Y si logramos ese nivel de conexión con los demás animales, pucha, este mundo sería perfecto para mí.
Entonces, encuentro que eso es súper lindo, qué bueno que tocaste ese punto. Ojalá que todos en sus casas puedan trabajar el contacto visual con sus animales de compañía, sus compañeros humanos, o sea, compañeros animales. Así que sí, y claro, podemos juzgar a la humanidad por cómo tratamos a nuestros animales, de todas maneras. O sea, es extrapolable a lo que pasa, lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos haciendo campos de concentración con los demás animales, estamos torturándolos, estamos haciendo que su vida sea una película de terror, la más horrorosa del mundo. Eso estamos haciendo con los demás animales y totalmente, eso habla totalmente de lo mal que estamos como sociedad, o sea, de lo poco empáticos que somos, de lo muy antropocéntrico, lo muy egoísta, autocentrados que no somos ni capaces de ver el horror que estamos haciéndole pasar a los demás animales. Entonces, de todas maneras, o sea, una sociedad que es empática, que es respetuosa, que es afectuosa y cariñosa con los demás animales, es una sociedad en la cual a mí me gustaría vivir y en la cual me gustaría que mi hija formara parte. O sea, yo creo que ojalá tengo la fe de que el mundo va para allá, porque si no, no sé qué va a pasar con nosotros como especie, pero ojalá que podamos hacer ese cambio y volvamos a nuestra sociedad un poco más amorosa, empática y cariñosa con los demás seres que al final son iguales que nosotros. No porque un cerdo no pueda hablar nuestro lenguaje, no es digno de vivir una vida libre de sufrimiento, en libertad y en plenitud de lo que ese cerdo necesita, ¿ya? Y de lo que esa gallina necesita y lo que la vaca necesita, distinto en cada especie. Entonces, ojalá podamos lograr que cada especie pueda vivir su vida en plenitud como esa especie merece, ¿ya? Sea cual especie sea. Sí. Muy bien dicho, Paula, muy bien dicho. Así es. Oye, Paula, y mira, precisamente a propósito de lo que estabas señalando, de la importancia de tener este contacto visual o del lenguaje no verbal que podemos llegar a tener con los animales no humanos, que de hecho, sin ir más lejos, también en algún momento también lo tenemos con los bebés o con los recién nacidos y con muchas otras personas también que quizás no tienen la capacidad para poder expresarse verbalmente, entonces no es algo que únicamente podemos detectarlo o constatarlo en los animales no humanos. A propósito de eso, también tú mencionabas en tu exposición lo importante que fue para ti y me imagino también para colegas como tú ir a los prácticos en la carrera veterinaria y tener esta posibilidad de mirar a los ojos, de enfrentarse al otro, al animal no humano, ya sea un perro, un cerdo, una vaca. Me imagino que mientras estudian la carrera tendrán contacto con diferentes animales. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, y yo creo que es una pregunta que desde la ética animal muchas personas se hacen, y yo personalmente me lo he planteado y se lo he planteado también a otros conocidos veterinarios, si es que acaso en la carrera de veterinaria se inculca en algún momento a los alumnos a amar a los animales, se les enseña el respeto, la consideración que debiésemos tener para con ellos, en el sentido de que son seres vivos, sintientes al igual que nosotros, o simplemente se guarda silencio respecto de eso, de tal forma que en el fondo se hace una omisión que da pie para que muchos, porque yo conozco veterinarios que no son veganos ni vegetarianos. ¿Cuál es la justificación? ¿Acaso existe alguna para que desde una carrera como la tuya, que tiene o debiese tener una afinidad tan cercana, una proximidad tan empática con los animales no humanos, se pudiese llegar a justificar el que siga generándose este distanciamiento y esta disociación con ellos? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Qué bueno que tocaste ese punto. Personalmente, yo entré a la carrera a estudiar medicina veterinaria porque quería ayudar a los demás animales, librarlos de su dolor, poder ayudarlos. Y entrar a la carrera fue un cachetazo tan grande que de hecho me pregunté muchas veces qué hacía ahí.
lamentablemente no te enseñan nada, lo omiten. Lo único que te enseñan, por lo menos en mi universidad, no creo que haya universidad en Chile que lo haga distinto, pero a cómo sacarle mayor provecho al animal, ya que el animal es un número, y que por eso estamos nosotros ahí. Yo siempre doy este ejemplo que a mí se me quedó grabado en una clase de parásitos con una profesora que era médico veterinario a cargo. Estábamos viendo cólicos, por ejemplo, en caballos. Y la profe plantea, ya tenemos este caballo que es número 1 en la hípica y que empieza con dolores abdominales, y está con cólicos, con mucho dolor, se retuerce en el piso, lo está pasando pésimo, y pregunta, ¿ustedes por qué tratarían a ese animal? ¿Por qué lo van a tratar? ¿Cuál es la justificación de tratarlo? Y yo en mi mente, porque lo está pasando pésimo y hay que sacarlo de ahí, hay que ayudarlo. Todo en silencio, y la respuesta de esta profesora fue porque ese animal vale millones de dólares, y si ustedes no lo tratan, el dueño les va a hacer a ustedes la vida imposible. Y fue como broma. Y como que a mí en la carrera fueron muchos puntos en todos los años que estuve, que fue como, oh, ¿qué está pasando? Oh, ¿qué está pasando? Y empecé como a darme cuenta de lo que estaba pasando y fue como, no puede ser. No puede ser, desde de las experimentaciones en ratas, de que uno tiene que abrirla, generarle un daño al organismo de esa rata, cerrarla y ver qué pasa. ¿Qué le empieza a pasar a esa rata? Si empieza a dejar de comer, no se mueve porque está dolorida, o porque yo hice mal el procedimiento y se la infectó y lo está pasando pésimo. O sea, ¿en qué mundo yo estoy haciendo esto? Me estoy volviendo loca. Después, el hecho del ejemplo de parásitos que te dije. Después, estos prácticos que yo digo de las yeguas y de las vacas, es una locura. O sea, está la yegua, está la vaca en un cerco enanito donde no se puede mover, así, ¡pum!, no puede hacer nada, y va el profesor, ¡pum!, le levanta la cola y miren, alumnos, ustedes tienen que hacer esto, ¡pum!, por el ano, así un brazo gigante de un hombre entero hasta acá, para hacerle palpación interna, y la llevo así. Y después el profesor, ven, alumno, mete la mano conmigo, ¡pum!, 2 brazos adentro. Y tú decís, ¿es broma esta cuestión? Millones de yeguas, o no sé si millones, ¿verdad?, quizá una exageración, pero muchas yeguas se murieron por mala práctica. Muchas vacas se morían por malas prácticas. Y tú veías en la cara de esa vaca, de tratar de salir de ahí, de no poder, no. Es que yo te juro que encuentro que la carrera es de loco. Como que no es medicina humana por el bienestar del animal. Es medicina humana para el bienestar del ser humano. ¿Cómo yo le saco mayor provecho a ese animal para que el humano se vea beneficiado? Mayormente, exacto, beneficiado. Y sea en clínica mayor, en clínica menor, en exótico. Yo te juro que no lo entiendo y ojalá, a mí me encantaría poder entrar a las universidades, dar clases, decirle a los alumnos, esto no está bien, y la única parte como ética que te meten es bienestar animal, o sea, ¿cómo puedo hacer que ese infierno donde está el animal sea menos satánico? ¿Cómo puedo hacer que esa vaca camine un poco más, sea un poco más libre, pero igual puede terminar matándola? Es como... no entiendo. Y al final mi justificación es porque al final, si es que le enseñamos a los médicos veterinarios lo que en verdad significan los demás animales, las capacidades cognitivas, emocionales, de afecto, de altruismo, de contagio emocional, la industria se va al carajo. Porque nadie va a querer formar parte de eso. Es como que en este siglo le digamos a los doctores que trabajen en campos de concentración, haciendo que los presos de la Segunda Guerra Mundial lo pasen menos mal. Como que nadie va a querer porque todos entienden que eso ya no es lógico. Entonces... sí, es bien tremendo. Bueno, Sí, ojalá, Paula, tengamos más médicos veterinarios como tú. Eso es la esperanza que me da, porque haya más gente como tú que haga la conexión. Nos vamos a estar comiéndonos a nuestros pacientes. Sí. Vamos a intentar a ver si nuestro siguiente expositor, Juan Cayupe, puede entrar. Vamos a intentar porque ha tenido algunos problemas técnicos. Juan, ¿estás ahí?
Vamos a ver si podemos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan. En verdad he tenido variados problemas de conexión, me he intentado ubicar en varios lugares de la casa y no puedo. No sé si se escucha bien el micrófono, cortado, no. Perfecto. Se escucha Sí, súper bien. Sí, se escucha. Juan, ¿estás preparado para tener, digamos, solamente voz para la presentación? ¿Lo puedes hacer? O sea, estoy preparado, pero la conexión no me ayuda. No sé si será Ya. factible hacerlo. No sé si ustedes me escuchan bien o no. Sí, te escuchamos Perfecto. bien. Yo les escucho de repente cortado. Ya. Entonces, Juan, te pregunto, ¿seguimos contigo? ¿Lo puedes hacer o prefieres que lo dejemos para otra ocasión y seguimos con Paula? Mira, yo sinceramente en este estado preferiría hacer una ocasión especial, porque en verdad no sabría decir si la conexión va a estar estable o no. Uh-huh. Ya, No sé qué perfecto, piensan Juan. ustedes. Sí, si no estás muy segura con la conexión, entonces vamos a seguir con Paula y vamos a programar otra instancia en que tú puedas hacer tu charla, si les parece. No es Juan. Sí, parece que tiene problemas Sí, Juan sí. con Vamos a seguir, la sí, vamos a conexión. seguir las tres. Escuché. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Sí, vamos a seguir después, o sea, en otra ocasión, porque lamentablemente hay problemas de conexión de tu parte, así que no te preocupes, vamos a seguir las tres, así que muchas gracias. Vamos a seguir y vamos a avisarles después de la próxima charla de Juan que haremos a través de nuestras redes sociales. Paula, aquí Charlie Neytiri nos dice lo siguiente a través de redes sociales. Si leen el juramento del veterinario, entenderán por qué no los protegen del todo. ¿Es verdad que algunos animales domésticos pueden demostrar comportamientos más complejos que los perros, como por ejemplo los cerdos? Y si es así, ¿por qué crees que seguimos siendo especistas en el trato y consideración que les brindamos? Y termina Charlie diciendo, la zootecnia es el estudio de los animales para el uso y beneficio del ser humano. Paula. Tal cual. Tal cual, o sea, partiendo de lo primero que dice el juramento, es horroroso. Yo me paré, no lo dije, hice un juramento propio, porque no era capaz de decir, o sea, cada frase iba involucrada en el bienestar del humano, en que esto por el bienestar del humano, en que yo voy a hacer esto para que el humano esté mejor. Entonces, era una locura. Entonces, el juramento es horroroso, tienes toda la razón. Y partiendo de ahí, o sea, juramos ejercer nuestra profesión para el bienestar del ser humano. Y la zootecnia es horrorosa. Es como sacarle mayor provecho al animal. Y es como lo mismo que estamos hablando. Al final, todo yo creo que va en pos de la industria, donde estamos los veterinarios, que estamos en la industria láctea, estamos en la industria de carne, en la industria de pieles, de todo. O sea, el SAC, todo, los médicos veterinarios estamos en todo. Entonces, si al final le damos la herramienta a ese médico para que entienda lo que está haciendo, yo dudo que ese individuo quiera seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces, es un poco omitir, jugar un poco ahí con qué verdad te digo y por qué te lo digo, en pro de toda esta industria de locos. No sé si respondo a la pregunta. Sí. Oye, Paula, y siguiendo con esa línea, porque a mí me da la impresión que la manera en que se aborda, digamos, o el cómo se plantea, digamos, la relación que el veterinario tiene que tener con los animales no humanos, que es de lo que tú nos has estado, digamos, contando, tiene que ver en buena medida con, por una parte, los desarrollos científicos que en términos de neurociencia o cognición se han ido desarrollando en el último tiempo,
que quizás antes ignorábamos, que quizás antes no teníamos tantos conocimientos o datos duros con respecto a todo lo que nos contaste en tu exposición y que ahora, al parecer, las cosas han ido cambiando. ¿Crees tú que en esa medida o en alguna medida estos mejores desarrollos que han habido en estas materias pueden traer algún tipo de esperanza de que eventualmente en tu carrera puedan haber materias que se vinculen, por ejemplo, a enseñar una cierta ética animal? O también hay otros factores que son más poderosos, por así decirlo, como estar insertos dentro de un sistema que le da mayor importancia a cuestiones materiales, a cómo visualizamos el tema de la propiedad, de que en el fondo el animal sigue siendo un objeto y que por lo mismo es algo que nos puede traer beneficios a nosotros. ¿Hasta qué punto el desarrollo, digo, científico, cognitivo o neurológico, que en materias vinculadas con los animales no humanos puede llegar a sobreponerse sobre esta lógica mercantilista o capitalista, si se quiere, que en buena medida está invadiendo una disciplina y una profesión tan bonita como la tuya? Ay, lamentablemente los conocimientos de neurociencia acerca de la cognición, piensa que hay papers que datan del 85, o sea, van a ser ya casi 40 años hablando de esto. Entonces, hay muchas trabas de por medio. El tema de que el animal es un mueble, lamentablemente juega mucho o tiene mucho peso. Pero yo creo, ojalá, espero, de que las nuevas generaciones de médicos veterinarios puedan abrir un poco los ojos, ¿ya? Salir un poco de lo que te enseñan, preguntar más. Yo pienso ahora, si yo estudiara veterinaria ahora, pucha que preguntaría cosas. ¿Y qué pasa con esto? Y nadie, no sé, como que nadie se lo cuestiona. Entonces, uno está como en esa burbuja y te enseñan, y sí, como que uno repite. Y está como en esa máquina y es como difícil salirse de ahí. Entonces, es como súper loca la cuestión. No sé, piensa que la Escuela de Medicina Veterinaria de la Mayor trabaja con el Zoológico Metropolitano de Santiago. Entonces, ahí también vemos como la dualidad o cuán involucrado están las entidades. Entonces, creo que es un cambio mayor, que ojalá que se haga, y es un cambio que hay que entrar a picar ahí adentro. Pero si es que no hay mucho movimiento de parte de las personas que quieren estudiar esto, yo veo difícil que las cosas cambien. Porque las personas que te enseñan son las mismas personas que están trabajando en los mismos rubros y que están trabajando en producción láctea, en chancho, en caballo, que te vienen a decir cómo hacer las cosas. Entonces está todo como en esa máquina. Entonces, si es que el estudiante no es el que dice, hey, ¿pero qué pasa con esto? O se empieza a cuestionar un poco lo que le están diciendo, pucha, yo encuentro que es difícil cambiarlo. Pero por suerte están estos movimientos animalistas, estamos nosotros conversando estas cosas, están saliendo a la luz todos estos temas que vienen hace 40 años atrás y que por suerte se están conversando para que la gente sepa. O sea, al final la educación y la información es un arma, es una herramienta. Entonces, mientras más información le demos a esos estudiantes para que digan y prendan la ampolleta y digan esto no está bien, antes lo vamos a cambiar. Al final tenemos que educarnos, bien educados, no la educación que nos dan ahora, para poder tener las herramientas para cambiar el sistema. Entonces, yo tengo fe de que alguien esté escuchando por ahí y que empecemos a unir fuerzas para poder cambiar esto, porque si no van a pasar 40 años más. Sí, Paula, lo dice muy claramente, tenemos que unir fuerzas y tenemos estos espacios para hablar y hacer el cambio por los animales, cosa que esto no existía hace unos 5 años atrás, así que yo creo que vamos en la dirección correcta. Y para finalizar, Paula,
aquí Cata nos está preguntando sobre el tema de los animales que son usados como escudo, como arma por la fuerza pública, por carabineros. ¿Cómo hacer entender? Y una vez traté de hablar con carabineros, obviamente no me entendieron absolutamente nada. ¿Cómo hacer entender a ese tipo de persona con ese tipo de formación que el animal no es un arma, no es algo que sirve para reprimir una protesta, para reprimir algo? ¿Cómo podemos trabajar para terminar con esta práctica que realmente es arcaica? Ay, está difícil. Porque yo lo veo hasta en mi área, que es la etología, en donde me veo enfrentado día a día a personas que trabajan con entrenadores base método militar con los perros, en donde vemos que el ovejero alemán, por ejemplo, que es una raza muy utilizada por ellos y que está mal estereotipada como raza de protección del territorio, ¿cierto? Que es súper agresivo y que me va a defender y es territorial. Es una raza súper sensible y que reacciona así porque sus necesidades emocionales básicas no están siendo satisfechas. Entonces, tenemos un animal incomprendido, totalmente incomprendido, ¿ya? Y lo han planteado muy mal, ¿ya? Y con los caballos pasa lo mismo. Al final, el caballo es un animal súper sensible, muy bueno, y lo están usando para herir a otros. O sea, la herida emocional que tiene ese caballo va a ser gigante, ¿ya? Entonces, es difícil entrar ahí. Yo he tenido encontrones con entrenadores caninos militares y no entienden, es difícil hacerlos entender, porque al final esa educación militar, al final lo único que hace es restringir la mente de esos individuos y no permitirles salir de ahí. Y al final, no, yo hago esto porque me lo dijeron, porque así se hace y no puedo responder al respecto, no lo cuestiono. Entonces, ese tipo de educación es la que tenemos que cambiar. O sea, no puede ser que nadie cuestione a su superior, no puede ser que tú estés viendo lo que está pasando y no puedas decir nada. ¿Ya? Es como lo mismo que pasaba en los campos de concentración. Al final, los séquitos de Hitler hacían las cosas porque Hitler se los mandaba y ya, ok, yo lo hago. Pues acá pasa lo mismo, es como un trasfondo psicológico que hay que indagar en esa persona. Entonces, es difícil entrar ahí. Ojalá, no sé, hay que tratar de educar de otra forma, pero desde chicos, como que entrar ya como al militar y decirle, no, es que esto no es así, el animal es así y tú tienes que darle la contra a tu superior. No es la forma, porque su forma mental de educación le dice, yo no puedo cuestionar a mi superior. Entonces lo que tú me estás diciendo es inválido. ¿Me cachai? Entonces yo siento que tenemos que tratar de educar, lamentablemente, a generaciones mucho más chicas que él, para que vengan con ese chip de cuestionar lo que me están diciendo. De que, ok, tú me dices esto, perfecto, pero yo tengo la capacidad cognitiva de entender que tú me estás diciendo esto, pero en experiencia me dices esto otro, entonces, ¿por qué tengo que actuar así si en verdad eso a mí no me hace sentido? ¿Ya? Como que darle el valor a esa persona de poder ser sí misma también. ¿Cachai? Es como lo mismo con los demás animales. O sea, la sociedad nos ha hecho no poder valernos por nosotros mismos, creer en nosotros mismos lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir un modelo y que no podemos salir de ahí. Entonces creo que la solución va a atacar a la educación, a la primera educación, a la primera infancia, a los niños, darle las herramientas para que después a futuro ese policía o ese militar diga, hey, esto está mal, cambiémoslo, pero lo pueda cambiar de adentro. Eso yo creo que es la solución. Sí. Oye, Paula, mira, del público te hacen otra pregunta que dice, ¿qué piensas del proyecto de ley que algunos diputados presentaron en marzo que modificaría la LTR para permitir entrenar animales para defensa y protección? Nefasto lo encuentro. Lo subí a mis redes sociales como una mala broma, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que se haya creado una ley para proteger a los demás animales, a los perros, y ahora estamos usando esa ley para ir en contra de su bienestar? Porque el generar armas de un perro, o sea, lo único que hace a ese perro es hacerle pésimo.
tú estás generando un psicópata, un perro psicópata. Mm. Entonces, estás yendo en contra del bienestar de ese animal. Entonces, ¿cómo estoy creando una ley que va a favor del bienestar de los animales y yo quiero cuidarlo y quiero protegerlo y quiero luchar contra todo lo que le haga mal, pero a la vez estoy avalando hacerlo bolsa mentalmente y emocionalmente y volverlo un arma y volverlo algo que va en contra de su naturaleza? O sea, un perro tiene muchas, o sea, va a tratar de hacer muchísimas señales antes de la agresión, o sea, la agresión es lo último que va a preferir hacer. Entonces yo estoy corrompiendo a ese ser en pos de algo que a mí me sirve, o sea, estoy volviendo a ese perro un mueble, una herramienta. Entonces, es totalmente ilógico, totalmente contrario al por qué se generó esa ley. Sí. O sea, no, es de loco, es un chiste. Bueno, tiene que ver de nuevo con lo que ya estábamos hablando, de que en definitiva hay muchas cosas que más que hacerse en favor de los animales no humanos se hacen o se siguen haciendo en favor de nosotros. Sigue habiendo ahí un antropocentrismo en las políticas y en las medidas que se siguen implementando, que siguen yendo en desmedro, como es lo que tú acabas de mencionar, de los animales. Y Paula, para ir cerrando, en honor al tiempo, te queríamos hacer una última pregunta y luego darte un espacio para que tú nos hagas unas últimas reflexiones. La pregunta es, en relación a todo lo que hemos estado señalando anteriormente, ¿qué hace que sigamos, como dice el título del libro que quizás conocerás de la psicóloga Melanie Joy? ¿Qué hace que sigamos amando a los perros, comiéndonos a los cerdos y vistiéndonos con las vacas? ¿Cómo podríamos revertir esta situación de normalización cultural tan adversa para la justicia interespecie? O sea, ¿cómo revertirla? Educando. Educando. Educando a esos niños, educando a los adolescentes, educando a las generaciones previas que vienen a hacer los cambios en esta sociedad, educándolo en base a la empatía, al respeto. O sea, para mí, lo primero que hay que hacer ahí es que ese niño crezca en un ambiente empático y donde sus padres lo cuiden, obviamente. Que eso pasa muy poco. O sea, nuestra sociedad está hecha para que, como el adultocentrismo, se ve mucho en las cosas de mi hija, ya que todo tiene que ser en pos del adulto. O sea, tú tienes que quedarte quieto, no tienes que llorar porque a mí me tiene que dar tiempo para ir a trabajar. Entonces venimos chipeados en que lo que le pasa al otro no importa, lo tienes que hacer porque yo lo digo o porque a mí porque son mis necesidades primero que las tuyas. Entonces tenemos que poder criar a niños empáticos, en donde sus necesidades emocionales se vean satisfechas, donde se sientan vistos, se sientan queridos, para que así puedan querer a otros y empatizar con los otros. Porque a un niño que viene de una infancia totalmente emocionalmente anulada, no le puedo pedir que no le haga daño a un perro, que no le pegue al perro, que no aplaste una gallina. Son esos niños que tienen como arrebatos medio como agresivos. Entonces, creo que la llave está en poder educar niños libres, empáticos, amorosos, que puedan ser empáticos con los otros, ojalá que puedan compartir con otras especies, que le enseñemos a respetar a nuestro perro, que al final, por ejemplo, el perro no es un juguete, o sea, vemos niños con cachorritos así a la par y el cachorrito así dando vuelta como si fuera un juguete y es como, ¡ey! No. Entonces tenemos que partir criando a ese niño en pos de la empatía y el respeto hacia los demás animales. Primero con sí mismo, después con los demás. Entonces, yo creo que ahí radica la importancia para poder cambiar el que queremos a nuestro perro y nos comemos al cerdo y nos vestimos con vaca, porque al final no somos capaces de ver al otro como un ser sintiente igual que nosotros. Así es. Sí, Paula. Bueno, con todas tus palabras empáticas, de compasión, solidaridad, vamos a ir avanzando por un mundo para llegar a la liberación animal, donde los animales, como dijo Mark Bekoff, vivan en una forma tranquila, en una forma pacífica. Paula Lenis, lo único que podemos decir es muchas gracias por tu participación. Realmente ha sido una luz todo lo que has dicho.
Quiero agradecer obviamente a todas las personas presentes que han asistido, al equipo SEDA, a nuestro diseñador Felipe, que hizo unos hermosos carteles. Así que nos estamos viendo prontamente. Paula, ¿dónde te podemos ubicar? ¿En redes sociales? ¿Algún correo electrónico? Bueno, primero, gracias por el espacio de nuevo. Gracias a todos los que asistieron. Ojalá hayan resonado con esto y podamos seguir trabajando en pos de los demás animales. Sí, me pueden encontrar en mi Instagram, que es como la red que más manejo, que es PauVeganVet, ya, de vegano y veterinario. Ese es como mi Instagram de trabajo, o VeganPau, que es mi Instagram personal. ¿Ya? Así que espero verlos. Cualquier duda, cualquier persona que quiera hablar de esto, tenga dudas, por favor escríbanme. Yo feliz de hablar de este tema y podamos debatir este tipo de cosas. Muchas gracias, Paula. Gracias, Fer. Sí, gracias a todos que estuvieron acá. Juan Cayupi queda pendiente para una futura charla, así que atentos todos en SEDA Chile, en redes sociales, ya que vienen muchas más actividades en este otoño que se acerca. Así que besitos a todos. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Que estén súper bien. Igual. Chao, chao.